Egunon, muy buenos días. Muchas gracias por participar en la jornada de hoy. Vamos a esperar un minutito para dar tiempo a que la gente que se ha inscrito se conecte y comenzamos enseguida, ¿vale? Bueno, pues si os parece vamos a comenzar. Nada, como os decía, muchísimas gracias por participar en esta jornada de la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Como bien sabéis, las oficinas Acelera Pyme han sido creadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Perdón, ese es el nombre anterior, lo tengo tan metido en la cabeza. Ministerio de la Transformación Digital y para la Función Pública. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y el objetivo es, como sabéis, poner en valor las nuevas tecnologías, mostrar a las pymes cómo estas tecnologías pueden ayudarnos a mejorar nuestros procesos de negocio y cómo nos pueden ayudar en definitiva en las tareas de nuestro día a día. En el caso de las oficinas Acelera Pyme para entornos rurales, el objetivo es llevar las acciones de estas oficinas a los municipios de menos de 20.000 personas, en nuestro caso para la provincia de Guipúzcoa. Como bien sabéis, estamos haciendo una serie de jornadas divulgativas, también jornadas de demostración de tecnologías, productos y servicios. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver los problemas que os puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Y por último, queremos ser también un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital y en breve comenzaremos también a informar y a realizar acciones relacionadas con el Kit Consulting que se ha publicado recientemente. Para la jornada de hoy, que va a ser una continuación a la que celebramos ayer, relacionada con la digitalización en los procesos, en los procesos de Lean Manufacturing, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Galán, que es director de proyectos en ACMP. Miguel Ángel es viejo conocido de la oficina, es un placer tenerte de nuevo con nosotros, Miguel Ángel. Así que nada, os dejo con él. Las preguntas que os surjan podéis lanzárnoslas a través del chat, que lo tenemos activado para que podáis escribir tranquilamente en él y al final de la jornada, Miguel Ángel, les responderemos. Perfecto, Y que nada, todo tuyo. muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, según como bien decía Iñaki, mi nombre es Miguel Ángel Galán, soy consultor, director de proyectos de ACMP. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es, bueno, tratar de cómo dos mundos que en principio surgieron de forma independiente, como es la metodología Lean Manufacturing y lo que son las tecnologías digitales, pueden ayudarnos realmente a avanzar en la gestión de nuestros procesos industriales cada día. En principio, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña presentación. Nosotros somos ACMP, somos una empresa radicada en Navarra, somos especialistas en la mejora de procesos y en el desarrollo de proyectos de mejora, de desarrollo industrial, de excelencia operativa y también realizamos proyectos en los que utilizamos la digitalización como una de las herramientas fundamentales de mejora para nuestros propios clientes. Ah, perdón, voy a ver aquí un poco en el chat para tenerlo abierto. Perfecto. Bueno, y bueno, como os comentaba, documentación de la jornada, antes de que se me olvide. A través de este código QR podréis acceder a nuestra página web, donde previa autorización por vuestra parte para el envío de comunicaciones, os podremos remitir el dossier de la charla, de esta Miguel presentación, para Ángel, que... perdona Sí, disculpa. que te corte. Creo que no estás compartiendo pantalla, es algo que a mí se me haya ido. Tenías al Disculpa. principio, pero se ha cortado. A ver. Ah, sí, ahora. Ahora sí, Ahora perfecto. sí, Es que ¿verdad? Vale, no veía el perfecto. QR, vale, ahora ya está. Sí, no sé por qué se habrá
pasado. Vale, bueno, pues como decía, aquí tenéis nuestros datos de referencia. En la parte de arriba podéis tener también mis datos de contacto para poder bueno, pues, hablar, entrar en contacto con nosotros, resolver cualquier duda y demás. Como os decía, en la parte de la documentación tenéis aquí este QR que se va a repetir, lo vais a tener siempre en la esquina inferior derecha de toda la presentación para que directamente podáis autorizarnos al envío de la documentación. Siempre. Muy bien, pues vamos a comenzar. Comenzamos hablando de Lean Manufacturing y digitalización. ¿Qué es lo que queremos tratar aquí? Pues dar una visión un poco global, siempre desde el punto de vista práctico y siempre desde el punto de vista de los no técnicos, de cómo bueno, pues las herramientas digitales que tenemos hoy día nos pueden ayudar a gestionar nuestros procesos y sobre todo a mantener y a desarrollar y a mantener de una manera sostenible todo lo que son los procesos eficientes, que en definitiva es lo que trata de mantener el Lean Manufacturing en todos nuestros negocios. Como objetivos fundamentales, bueno, pues conocer primero, por un lado, cómo la digitalización, las herramientas digitales nos van a ayudar a que nuestros procesos de mejora continua sean permanentes en el tiempo, es decir, que sean sostenibles, que sean fáciles de realizar y sobre todo que nos permitan disponer de información útil para los procesos. Y luego, por otro lado, ver cómo son compatibles completamente la aplicación de los principios de Lean Manufacturing en busca de la eficiencia, de la reducción de despilfarros y la potenciación del valor añadido de lo que hacemos, precisamente soportado por estas nuevas tecnologías. En definitiva, la ecuación es muy sencilla, es Lean más digitalización es igual a competitividad, es igual a transformación y a posibilidades de mejora en nuestras organizaciones. Bien, el programa, de manera muy sencilla, vamos a hablar de digitalización Lean. Haremos una brevísima introducción de Lean, precisamente para poner un poco el foco en lo que será importante luego a la hora de trabajar con las herramientas digitales. Veremos un itinerario propuesto en el cual recomendaremos, digamos, cuál es la secuencia de pasos habitual o más recomendable a la hora de, bueno, de embarcarse en un proceso de modernización o de transformación digital de nuestras metodologías Lean. Hablaremos de la importancia que tiene la información, la comunicación y sobre todo el compartir esa información de manera ágil, efectiva y universal, podríamos decir, porque es una de las grandes potencias que nos va a permitir, digamos, disponer las herramientas digitales. Hablaremos también de la recogida de datos, su explotación, bueno, pues es un poco, y como siempre digo, desde un punto de vista no experto, sino precisamente de usuario, porque es la realidad en la que nosotros nos movemos y, bueno, en la que todas las empresas tienen, bueno, las empresas normalmente tienen claras sus necesidades, lo que necesitamos es ayudarles a definir el cómo. Por ello, veremos aplicaciones prácticas de casos reales que estamos utilizando nosotros con nuestros clientes y son casos de éxito, por eso nos animamos a comunicarlos. Y finalmente, pues unas breves conclusiones, recomendaciones y abriremos un debate si procede, pues para comentar lo que vosotros os parezca más relevante. Bueno, ¿dónde ponemos el foco? Vale, Lean, digitalización, ¿por dónde empezamos? ¿Esto qué es? Bueno, en primer lugar vamos por centrar exclusivamente el tema. Entiendo que lógicamente ya todos sabemos lo que es el Lean, pero fundamentalmente cuando tenemos que explicar a un cliente y decimos, oye, mira, realmente lo que necesitamos es mejorar la eficiencia de tus procesos, hablamos en estos términos. Hablamos de, bueno, Lean, como resumen, producir lo que nos piden, producir solo cuando se tiene necesidad, es decir, cuando lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y siempre, y esto lo entendemos todos muy bien, con el mínimo de materiales, equipos, recursos en general, espacio, pero sobre todo, y esto lo comento con los equipos, no tanto bueno, por supuesto con gerencia, dirección también, pero se trata de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Y el mínimo esfuerzo entendiéndolo como, bueno, no vamos a emplear nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo en cosas que realmente no van a aportar lo que vendremos a llamar valor añadido. Valor añadido, pues todo el mundo tenemos una idea razonablemente objetiva o intuitiva de lo que es, pero definimos valor pues como aquello que transforma el producto, aquello por lo que en definitiva nuestros clientes están dispuestos a pagar y que por tanto consideran que es valioso de
de nuestro producto. Esto que lo tenemos súper claro cuando hablamos de valor, realmente en el día a día es complicado que sea de alguna manera lo que protagoniza, lo que lidera nuestras acciones en el día a día. Por eso siempre es conveniente decir, bueno, el valor añadido, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, a través de la eliminación de los despilfarros, entendiendo, bueno, despilfarro, pues todo lo que no es valor añadido, todo aquello que nuestro cliente realmente pues, no valora y por lo tanto, si es posible, deberíamos ser capaces de eliminarlo. Esto es un concepto muy clásico de Lean. Una, en una en unas ocasiones se hablaba de 7, ahora son 8 despilfarros, pero bueno, todos entendemos lógicamente pues las esperas, los transportes, los movimientos de personas, los problemas de calidad, el repetir operaciones, el hacer de más o, por ejemplo, problemas de gestión de inventario, ¿de acuerdo? Pues todo esto son clásicos. El último en incorporarse, por ejemplo, es bueno, por ejemplo, la falta de utilización del talento de las personas. Es decir, tenemos siempre potencial por encima de las expectativas en nuestro equipo y lo que tratamos es, en resumidas cuentas, de generarlo. Bueno, ¿y cómo nos va a ayudar las tecnologías digitales, la digitalización a combatir todos estos elementos? Pues realmente vamos a ver que las herramientas digitales van a poder ayudarnos a combatir prácticamente todos los despilfarros, diría yo. Las esperas, vamos a hacer procesos mucho más rápidos, la captura de datos va a ser muchísimo más sencilla, vamos a generar también menos errores, esos errores van a generar menos operaciones de calidad, con no calidad. Vamos a ahorrar, por ejemplo, movimientos, no lo he comentado, pero sí, efectivamente, los traslados, los desplazamientos para, oye, entregar información, recepcionarla, generarla, etcétera, ya carecerán de sentido. También esto lo va a vetar, bueno, pues trabajar no trabajar de más, sino realmente no tener que repetir el proceso porque lo hemos hecho mal o ha habido algún problema en el paso anterior. Vamos a poder también evitar transportes desde el punto de vista que vamos a poder optimizar logísticas, las necesidades, etcétera. Vamos a poder también controlar mejor nuestros inventarios porque vamos a tener información disponible en tiempo real o por lo menos de una manera mucho más cercana y vamos a también, por lo tanto, ser más capaces de aquilatar las necesidades productivas, nuestros planes de trabajo, etcétera. Y sobre todo me gustaría destacar, como bien decía antes, el tema de la utilización del talento de las personas. Realmente la transformación digital va a implicar una formación, un cambio, digamos, en los hábitos, en las mejoras, o sea, los procesos, en la forma en la que hacemos las cosas y todo eso va a poner de manifiesto que tenemos equipos que, frente a lo que inicialmente podemos pensar, tienen mucho mayor potencial de lo que habría pensado en un primer momento. Entonces, realmente vamos a tener capacidad de mejora de los equipos a través de la aplicación de las herramientas digitales. Cuando hablamos de herramientas Lean, bueno, pues aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un propio catálogo, ¿de acuerdo? De herramientas Lean clásicas a las cuales, pues lógicamente, todas estas herramientas se utilizan dentro del contexto de lo que es la metodología Lean. Bueno, pues la gran mayoría de ellas van a ser, tanto en cuanto que son elementos que gestionan información, bien tanto datos como imágenes como información visual, van a ser susceptibles de ser ayudadas a su desempeño mediante la tecnología. Bueno, eso es un poco lo que queremos ver. La tecnología, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología? Bueno, formalmente se le denominan tecnologías habilitadoras de la digitalización, ¿de acuerdo? Todos hemos oído hablar, perdón, de grandes bloques o de grandes tecnologías que, bueno, en principio nos están haciendo, bueno, en principio y todo lo confirmamos con el día a día, lógicamente, pero que vienen, digamos, a revolucionar todos nuestros entornos laborales, entornos de trabajo, desde el taller más pequeño hasta la mayor multinacional. O sea, realmente hoy en día todas estas aplicaciones y tecnologías forman parte de nuestro entorno y en el ámbito particular de las empresas, tanto industriales como de servicios, pues bueno, viene siendo lo que venimos conociendo como el tránsito hacia la industria 4.0 o incluso ya algunos sectores están caminando hacia la 5.0, en donde la información, los datos, la gestión de esa información está convirtiéndose realmente en el verdadero valor o potencial de crecimiento que vamos a tener las empresas. Bueno, tenemos tecnologías, por un lado, y lo que a continuación necesitamos es saber, bueno, todo esto cómo se traslada al mundo de la aplicación de la mejora de procesos en Lean.
Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que las THD realmente, o sea, Digital Link es aplicar todos estos ámbitos de tecnología que tenemos a nuestros entornos. ¿Para qué? Para que nos permitan fundamentalmente gestionar la información que tenemos de una manera mucho más eficiente, poniendo el foco siempre en la eliminación de despilfarros. Es decir, la tecnología nos va a ser útil tanto en cuanto nos permita aumentar el valor o centrarnos en el valor añadido a través de la eliminación de los despilfarros que conocemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, físicamente lo que vamos a tener son elementos que en muchos sitios ya estamos utilizando, como son los sistemas de información, tanto recogida de datos, terminales, los propios ordenadores, digitalización de documentos, etcétera, etcétera, como puntos de recogida de datos en las propias líneas de fabricación, pues a través de los autómatas, los PLCs, los sistemas de captura de datos automatizados, en fin, hay distintos niveles y obviamente, y dependiendo del negocio, dispondrá de uno o de otros. Pero en resumidas cuentas, la necesidad de saber lo que ocurre en planta y de ver cómo lo podemos trasladar a un entorno que podamos manejar, eso va a ser una necesidad generalizada en cualquiera de los ámbitos laborales en los que nos encontremos. Por ello, la disponibilidad o la tecnología aplicada a sensórica y máquinas inteligentes a través del IoT, pues hoy día está ganando mucho recorrido porque precisamente nos facilita disponer de datos, de información que antes ni siquiera reparábamos en ello porque la mera idea de poder alcanzarlos o acceder a ella era inviable porque suponía directamente tener personal o equipos dedicados a ello, y hoy día la reducción de costes ha permitido que tengamos tanta información que el análisis de datos ya se torna una necesidad en el sentido de que, bueno, a través de aplicaciones de BI, de Business Intelligence, vamos a poder ser capaces de manejar de manera sencilla un volumen de información que de otra manera no podríamos trabajar. Eso unido con la facilidad de comunicación que tenemos ya en los centros de trabajo a la hora de integrar distintos elementos a través de redes Wi-Fi, de redes LAN, de redes 5G, nos va a permitir que todo ese entorno o contexto de flujos de información podamos organizarlo de una manera ágil. Porque lo que puede ocurrir en ocasiones es que dispongamos de tantos elementos, tantos medios, tanta información que se convierta realmente en un contrasentido y nos impida progresar adecuadamente en la gestión eficiente. Entonces, nosotros es parte de nuestro trabajo, digamos, filtrar lo que es importante de lo que no y, por supuesto, tratar de ayudar a las empresas como decía, poner foco. Poner foco, ¿para qué? Pues para que tengamos claro cuáles son los objetivos y los beneficios que vamos a obtener cuando digitalizamos la gestión Lean. Y en primer lugar, y a mí me gusta mucho destacarlo siempre, es informar y comunicar. Es la verdadera oportunidad que nos va a dar la digitalización de Lean es poder gestionar toda esa cantidad de información que necesitamos para el desempeño de nuestros procesos de mejora continua, de nuestra aplicación de herramientas Lean, de una manera sencilla. Eh, un aspecto que vamos a ver luego en un ejemplo puede ser directamente la digitalización, por ejemplo, la eliminación de papel. No únicamente por temas ecológicos, sino realmente porque todo lo que queda en papel de alguna manera queda aislado del resto del contexto de información que tiene la empresa. Entonces, tenerlo todo bajo un entorno, un contexto unido, un transversal, nos va a dar una potencia fantástica a la hora de poder tomar mejores decisiones. Esas mejores decisiones van a estar relacionadas, lógicamente, con la capacidad que tengamos de análisis de toda esa información, porque evidentemente seremos capaces de disponer de más información, pero deberemos gestionarla y tener herramientas para ello. Y todo ello con un único objetivo, que es precisamente seguir impulsando, seguir manteniendo ese proceso, ese ciclo de mejora continua que nos permita hacer más eficientes nuestros procesos. Para ello, vamos a fijar una serie de objetivos cuyo objetivo inicial, preliminar, es, como siempre, es un objetivo Lean, que es el de mejorar la eficiencia. La mejora de eficiencia a través de invertir menos recursos para tener un máximo retorno, ¿de acuerdo? A través de la eliminación de despilfarros. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a canalizar a través de la gestión eficaz de la información, como decía antes.
¿Qué es una gestión eficaz de la información? Primero es, en primer lugar, disponer de esa información de una manera fácil, es decir, pasar de procesos de recogida de información o gestión manual a procesos que sean ágiles, rápidos para la persona, que no le incremente su carga de trabajo, sino que al contrario, le reduzca su carga de trabajo, de manera que consigamos dos objetivos: disponer de información y que además esa información se mantenga en el tiempo porque resulta fácil y cómodo generarla. ¿De acuerdo? Con esa información necesitamos también sentar la base de lo que luego va a ser la gestión visual de nuestros procesos. Con datos que hemos podido tratar y gestionar de manera visual, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de compartir esa información, de transmitir y de estar en contacto o plantear cuáles son los seguimientos, o sea, los objetivos y los seguimientos de esos objetivos. Y un ejemplo claro de ello, por ejemplo, es el de la gestión de incidencias. Lo veremos luego más adelante con la gestión a intervalo corto, pero es fundamental que seamos ágiles, que seamos capaces de acotar y de resolver los problemas, las incidencias en el momento en que se produce, o al menos tan cercano como sea posible al momento en el que se produce. Para ello, habrá una serie de eventos que se desencadenen y nos permitan, de una manera reglada o regulada, tratar de resolver esas incidencias. Pero la declaración de esa incidencia mediante las tecnologías digitales nos va a permitir resolver problemas que de una manera mucho más rápida y económica, sobre todo. Bueno, veamos entonces, después de plantear estos objetivos, qué vamos a conseguir, es decir, cuáles van a ser las ventajas que nosotros vamos a tener a la hora de digitalizar Lean Manufacturing. Bueno, obviamente, objetivo número uno de Lean, eliminar despilfarros. Luego, el de nuestras tecnologías aplicadas a Lean deben perseguir efectivamente ese mismo objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la sustitución, en la medida de lo posible, de aquellos procesos analógicos de generación de información, de gestión de la información, que por un lado nos aumenta la carga de trabajo de las personas, porque es cierto, y nosotros hemos estado en clientes en los que diariamente tenían que cumplimentar en línea en torno a 19, 20 formatos distintos de seguimiento. Calidad, de tiempos de proceso, de incidencias, un sinfín de elementos. Bueno, todo eso sumado nos sorprendería la cantidad de minutos, de horas, de tiempo que se absorbe por parte de nuestra personal en tareas que realmente podrían ser muy aligeradas con el uso de la tecnología. De hecho, es una de las principales aplicaciones de lo que nosotros como consultoría estamos haciendo. ¿Todo ello qué va a contribuir? Bueno, la eliminación de despilfarros va a mejorar evidentemente la productividad. En el momento en que tu parte de tu tiempo ya no la tienes que dedicar a procesos en los que además eres capaz de generar problemas, errores, información, digamos, no regulada o no estructurada, tú vas a poder poner más foco en la realización de tus tareas propias, con lo cual la productividad es un efecto directo una consecuencia directa de la utilización de estas tecnologías. Como vengo insistiendo, la información nos va a permitir tomar mejores decisiones. Evidentemente la información la tenemos que gestionar, hay distintas formas de hacerlo, pero disponer de datos en muchas ocasiones está permitiéndonos, por ejemplo, revelar problemas ocultos en las organizaciones que se pensaban motivados por otras causas distintas y no es cierto. El dato, como me decía un amigo mío, el dato mata al relato y es la mejor forma de que podamos tomar buenas decisiones. Con todo ello, los retos. Vamos a hablar de retos del Lean digital. Bueno, fundamental. Las empresas somos personas, las están constituidas por personas. Somos las personas la materia prima de la transformación digital. Hacer las cosas de otra manera va a tener consecuencias en la forma en la que nos relacionamos dentro de la organización. Todo aquello que nos vaya a facilitar la vida, que nos vaya a facilitar nuestra tarea, será bien recibido. Pero no solamente eso, sino que además debe estar alineado con nuestros intereses personales. Ahora veremos en la siguiente imagen a qué me estoy refiriendo. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier proceso de mejora, cualquier proceso de transformación va a suponer
por defecto un cambio en la organización y eso hay que estar preparado. Eso también va a implicar que necesitaremos dedicar tiempo y recursos a la formación, no solamente a la adquisición de los propios medios, que hoy en día precisamente no es el coste relevante, sino a la formación de los equipos para que se entienda bien hacia dónde vamos con todo esto. Otro aspecto muy importante es que, bueno, necesitamos saber bien qué medios necesitamos. Igual que se realiza cualquier inversión productiva, a la hora de analizar bien con una especificación, de definir unas necesidades antes de realizar una inversión, con la digitalización pasa exactamente igual. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras necesidades para seleccionar correctamente una o algunas de las múltiples opciones que tenemos. Y eso es importante y sobre todo mi recomendación es disponer de un buen asesoramiento y sobre todo de experiencias previas, además de un análisis obviamente claro de la necesidad propia de nuestros procesos. Y luego tenemos por último la parte de la seguridad. Evidentemente, toda la parte de digitalización conlleva la transformación de datos físicos o analógicos a metadatos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la gestión de esta información y la seguridad de los datos que se contienen es un factor primordial. Como comentábamos ayer, comentaba John Martorell en su charla, la seguridad de los datos hoy día es fundamental. Estamos viendo grandes corporaciones que están sufriendo ataques, evidentemente sufren miles de ataques que no sufrimos las pequeñas empresas, pero es un concepto que tenemos que vigilar, puesto que lógicamente nuestros datos van a estar en un entorno que debe estar de acceso exclusivo de la organización. La digitalización para las personas. Bueno, comentaba antes, nosotros tenemos que tener claro que cuando tratamos de generar hábitos nuevos en las personas, estos hábitos deben estar de alguna manera alineados con los intereses de esas personas. Por eso, dentro de los equipos, deberemos emplear cierto tiempo, cierta dedicación a conocer cuáles son los intereses particulares de las personas en el sentido de que, bueno, hay personas a las que tienen necesidad de, por ejemplo, de trabajar de una manera planificada, hay otras personas que priorizan las relaciones personales, las relaciones sociales, por ejemplo, un departamento comercial, hay personas que necesitan disponer de mucha información y las herramientas digitales que les dan datos y les pueden dar gestión, les va a favorecer su propia incorporación. Y sobre todo hay que evitar pensar que estas herramientas van a suponer en ningún caso un riesgo, sino que todo lo contrario, es una ayuda. Por eso digo que la parte de la cambio cultural es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta en este ámbito y en cualquiera, lógicamente. Por eso hablamos de las 3 Cs del cambio, que es comunicación efectiva. Debemos hablar, comunicar de forma clara y expresar por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos y cómo va a ayudar a cada una de las personas. Luego tenemos también que trabajar de forma importante el compromiso. No podemos promover una iniciativa de uso de una determinada tecnología. Oye, pues ahora vamos a, no sé, pues los fichajes los vamos a hacer con esta aplicación y nosotros ser los primeros que no hagamos el uso de esa aplicación o no demos ejemplos. Es una situación que se suele dar en ciertos niveles de la organización, pero es fundamental porque el compromiso genera atracción de los demás a la hora de implementar o de acoger esos nuevos hábitos. Y sobre todo la formación, capacitar y acompañar en el uso de las tecnologías es fundamental. Tenemos tendencia a decir, bueno, ya tenemos aquí esto, venga, empieza a funcionar con ello y ya está, y no hacer seguimiento. ¿No? Eso suele ser, por nuestra experiencia, un problema y de hecho suele haber más problemas ocultos a ojos del resto de la organización que los que nosotros mismos podemos percibir, con lo cual es fundamental poder dar ese acompañamiento. Veamos ahora aplicaciones prácticas de la digitalización Lean. Vamos a poner algunos ejemplos, luego entraremos en detalle. Pero aquí he preparado este pequeño guión pues para centrar ya en metodologías o herramientas Lean que son susceptibles, evidentemente, de ser digitalizadas. En primer lugar está la explotación de los datos, lógicamente. Todo lo que son indicadores de producción, de servicio, de calidad, de coste, de
de seguridad. Toda esa información, habitualmente las organizaciones, se recoge de una manera, digamos que trabajosa, ¿de acuerdo? Yo he hablado muchas veces con responsables de planta o directores de departamento que me confiesan que para preparar informes o reportes emplean gran cantidad de tiempo simplemente en la recolección de esa información. Bueno, pues la digitalización nos puede ayudar a estructurar ese flujo de información de manera que seamos capaces de tener información sin emplear tiempo. ¿De acuerdo? Precisamente es un despilfarro invertir nuestro tiempo en obtener información. Hacemos que la información fluya hacia nosotros en lugar de perseguir esa información. Más indicadores clásicos dentro del mundo industrial, pues bueno, la gestión de la eficiencia de planta, el control del OE. Bueno, veremos un ejemplo ahora también de seguimiento de OE con herramientas absolutamente sencillas que nos permiten tener datos y visualizar, bueno, pues situaciones que a lo mejor no esperábamos de nuestros procesos, porque solemos pensar que siempre tenemos unos niveles de productividad o de producción mayores de los que resultan cuando medimos. Entonces, medir es fundamental para poder cambiar. Hablamos del sistema de gestión de intervalo corto. Es un sistema, una metodología precisamente para que una vez que tenemos datos, que tenemos información, ver cómo hacemos para afrontar los problemas que tenemos y sobre todo generar planes de acción. Lo veremos también, esta herramienta Lean que usamos ampliamente, también se digitaliza de forma sencilla. Controles de calidad, incidencias, sistema de alarma, Andon, o sea, por supuesto, cualquier sistema de captura de datos o precisamente de detonación de un proceso, de inicio de un proceso, va a poder ser susceptible de ser digitalizado. La gestión del mantenimiento, esta precisamente es una de las herramientas ya más utilizadas, ¿no? La utilización de los GMAOs a la hora de poder controlar incidencia de planta, mantenimiento, estadísticas, etcétera, etcétera. Y por último, no menos importante, sobre todo en temas de servicios y también lógicamente la parte de producción, es la gestión de proyectos a través de Lean Agile. Tenemos herramientas, tenemos metodologías, tenemos fórmulas para hacer una gestión de proyectos ágil que disminuya el tiempo de reacción, que permita ser predecible y que sobre todo nos permita dimensionar la carga de trabajo que tienen los distintos departamentos. Sin ánimo de ser extensivo en todas las aplicaciones que hay, aquí mostramos algunas de las herramientas digitales que están al alcance de todo el mundo. Vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, sería lo que es el paquete de Microsoft 365, la suite de Microsoft, que todo el mundo conocemos, pues Excel, SharePoint, PowerPoint, Outlook, Forms, que es la herramienta de formularios que utilizaremos ampliamente, junto con la herramienta de Power BI. Todas estas suites de aplicaciones, cualquier empresa que tiene una licencia de Microsoft ya tiene acceso a ellos, al igual que, por ejemplo, las equivalentes en Google. Son herramientas que además están conectadas entre sí, que nos van a permitir digitalizar nuestros procesos Lean de una manera, si no económica, o sea, si no gratuita, que en muchos casos es gratuita, pues realmente muy económica. Y luego ya tenemos la parte de la gestión de procesos, parte de visualización, el tema de procesos, en los cuales tenemos distintas aplicaciones, muchas de ellas con versiones gratuitas, que nos van a permitir también gestionar información de manera visual en nuestras plantas. ¿De acuerdo? Todo ello son herramientas muy consolidadas, son herramientas de fácil alcance y con ello, como vemos, no tenemos que recurrir a nada especializado. Con ello ya podemos iniciar el camino de la digitalización de nuestras herramientas, de nuestros procesos Lean. Vamos a ver ahora el camino que vamos a poder seguir para precisamente digitalizar nuestra gestión Lean. Para ello vamos a hablar de tres aspectos. En primer lugar, y esto siempre me gusta decirlo, hay que pensar antes de hacer. Hay que pensar en qué es el objetivo fundamental cuando vamos a digitalizar una herramienta Lean. En primer lugar, es siempre el despilfarro. La herramienta nos será útil tanto en cuanto seamos capaces de atacar o abordar despilfarros en nuestro proceso. Y, por tanto, ya consecuentemente valor añadido, pero sobre todo reducir tiempo, reducir posibilidades de error, reducir
posibilidades de fabricar, de generar inventarios que no están solicitados. En fin, todo lo que nos permita ahorrar tiempo, desplazamiento, coste, va a justificar la digitalización de esa herramienta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, después de hacer un análisis, vamos a plantear el VSM como herramienta fundamental para mapear un proceso. Aquí es donde vamos a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo si tiene o no tiene valor de cara al cliente. De esta manera vamos a ser capaces de trazar el itinerario de nuestro proceso y vamos a detectar o identificar las oportunidades de mejora. Y es aquí donde vamos a definir el punto adecuado para colocar la piedra inicial de esta transformación Lean. Es aquí donde vamos a definir qué vamos a digitalizar de la parte de la gestión de información de este proceso. Para profundizar en el proceso piloto que ya hemos definido, vamos a definir su SIPOC o flujograma, donde vamos a ver cuáles son las relaciones que tienen con sus clientes proveedores internos. Vamos a ver las entregables que necesitamos para desarrollarlo y aquí es donde vamos a generar realmente la estructura de ese flujo de información, que es el paso previo que nos va a servir para ser eficientes a la hora de digitalizar nuestras herramientas. Nosotros en siguiente paso vamos a ver, por ejemplo, estos son ejemplos de herramientas, ejemplos de VSMs y flujogramas que estamos realizando habitualmente. Nosotros utilizamos, se puede utilizar muchas, pero utilizamos una que nos gusta mucho que es Miro. Esta herramienta es colaborativa, con lo cual te permite trabajar en movilidad y te permite trabajar con equipos multidisciplinares que están en distintos sitios y es capaz de recoger, digamos, las propuestas, las mejoras, los comentarios de personas de distintos ámbitos. Entonces, esto es una manera muy sencilla de disponer de VSMs y flujogramas enriquecidos por los comentarios de todos. Vamos ahora a la parte del itinerario. ¿Qué tenemos que hacer para desplegar una digitalización del Lean? Bueno, pues estos son elementos muy comunes casi al despliegue de cualquier otro tipo de proyecto, pero sobre todo la primera fase es la de establecer qué queremos hacer, pero qué queremos hacer de forma clara y concisa, por escrito, en líneas cortas, que sean entendibles y legibles, o sea, entendibles por todos, alcanzables y sobre todo que tengamos necesidad todos como partida de alcanzar. ¿De acuerdo? Tienen que ser objetivos comunes. La segunda parte es, como decíamos antes, bueno, entender cómo haces las cosas. Muchas veces nos ocurre que cuando pedimos, o sea, indagamos un poco en los procesos internos de gestión de las empresas, hay distintas versiones, incluso hay versiones alejadas de donde se producen los procesos. Por eso hablamos del Gemba. El Gemba es la planta, el taller, donde suceden las cosas, ¿de acuerdo? Necesitamos comprender bien los procesos. Luego, identificar áreas piloto donde vamos a iniciar precisamente la transformación. Oye, pues en este proceso, que es el que más demandado, el que más problemas nos da, o que se localiza en un área de interés, es donde vamos a empezar a, por ejemplo, poner la recogida de datos digitalizada. Bueno, es el primer paso, una cosa muy sencilla, y a partir de ahí vamos a empezar a disponer de información. Una vez elegida la zona, bueno, empieza el entrenamiento, la formación, el cambio cultural, el hablar con el equipo, el decir, chicos, tenemos este problema, queremos hacer esto, creemos que los beneficios son estos y os necesitamos para ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? Ahí esa fase es fundamental para que podamos tener éxito. Y luego, otra cosa que suele ocurrir también es digamos, necesitamos planificarnos de una manera gradual. No podemos hacer una transformación o implementar un cambio a nivel de toda la organización o de todas las áreas. Tiene que ser una cosa orgánica y, lógicamente, progresiva. Pero sobre todo también debemos ser flexibles. Ni los proyectos duran lo que está previsto que duren, ni están exentos de problemas. Con lo cual tenemos que tener capacidad de poder modificar esos planes y tomar siempre la mejor alternativa. Vamos a hablar ahora de la información, cómo la digitalización nos va a permitir comunicarnos mejor y sobre todo transmitir las situaciones a los equipos de manera que podamos tomar buenas decisiones. Para ello, vamos a hablar de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva desde el punto de vista de la digitalización Lean fundamentalmente se basa en la gestión visual. Necesitamos herramientas, en este caso ahí comento por ejemplo Kanban, es una herramienta que me gusta mucho utilizar para hablar con los equipos,
para visualizar la información a nivel de proyectos, en este caso con Kanban, o mediante paneles con indicadores. Todos esos indicadores, todos lo conocemos, siempre tienen los problemas de que deben ser alimentados y mantenidos. Por eso hablamos de la integración de los datos digitales. Todo ese registro de datos que se van produciendo en distintos puntos de la planta, lo que vamos a hacer es integrarlo de una manera automatizada, sin intervención, mediante herramientas, como por ejemplo un Power BI, en paneles que van a permitir visualizar todo el resultado de esa información que vamos recogiendo. Evidentemente, eso lo tenemos que potenciar de una manera visual, como decía, manteniendo un equilibrio entre lo que es la intensividad en recoger datos. No podemos pretender recoger todos los datos y, sobre todo, no podemos pretender mostrar todos los datos, por lo cual necesitamos alcanzar ese equilibrio entre la sencillez y que podamos centrarnos en lo que es verdaderamente relevante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el análisis de esos datos, las reuniones que vamos a mantener, nuestro objetivo van a ser que sean mínimas en cuanto a tiempo, en duración. Son reuniones de 5, de 10 minutos máximo. Y nuestro objetivo, nuestro empeño es que sean así, precisamente para evitar pérdida de productividad y que las reuniones sean útiles. Vamos a ver ahora unos ejemplos de Kanban de proyectos para entornos de servicio en el cual los equipos pueden visualizar siempre el estado, la carga de trabajo, la situación de cada uno de los proyectos a través de la utilización de herramientas que están interconectadas y que precisamente canalizan, por ejemplo, entrada de email, salida de emails, comunicaciones, etcétera, etcétera. En el ámbito de la gestión, Kanban también se puede utilizar, por ejemplo, para visualizar las órdenes de trabajo, el estado, la situación y cómo transitan por todo el proceso que evidentemente hemos definido anteriormente. Otro ejemplo de servicio, este caso es real, por ejemplo, de una agencia de marketing que, sus proyectos de marketing se gestionan a través de herramientas de Kanban de gestión visual y compartida que les permite, por ejemplo, dimensionar la carga de trabajo. Vamos a hablar ahora de HIC. HIC es la gestión operativa a intervalo corto. HIC es un sistema que nos permite, por un lado, visualizar datos de una forma sencilla, organizados y estructurados en seguridad, calidad, servicio y eficiencia. ¿Para qué? Para que podamos detectar desviaciones de aquellos valores que son correctos. Y esos valores que son correctos o incorrectos van a tener un código de color ultra sencillo, que es rojo o verde. A la vista de esos datos, que decidiremos con el equipo cuáles son los relevantes, vamos a establecer un plan de acciones que lo resuelva. Y estos son reuniones diarias o semanales, en función, digamos, del nivel, lo veremos ahora, que nos van a permitir directamente resolver y atajar los problemas. Bueno, pues este es el esquema de una planta. Tendríamos a nivel de pie de línea, tenemos un nivel, el HIC 1, recogemos datos, rojo, verde, está todo correcto, incorrecto, tenemos problemas. Esos problemas se trasladan a otro panel de nivel intermedio donde ya está la responsabilidad de planta, calidad, compras, está seguridad, etcétera, precisamente para con esos datos que se reportan proponer acciones o soluciones. Y luego ya a nivel 3, a nivel de dirección, de departamento, de nivel de dirección general, lo que se tienen son otra información de nivel superior en la cual ya tienen cabida datos o problemas o planes de acciones de medio y largo plazo. Bueno, esto es una estructura de flujo de información que visualmente la podemos generar así, desde el nivel de planta, el nivel a pie de línea, hasta el nivel de dirección general o comité de dirección. ¿De acuerdo? Se plantean flujos de información en ascenso y se plantean soluciones en descenso, de manera que la interacción de estos distintos equipos se realiza con distinta periodicidad. Esto tradicionalmente se ha realizado a través de una serie de paneles físicos que lógicamente hay que mantener, hay que actualizar y que permiten la reunión física de los equipos. ¿Cuál es una de las cosas que siempre se ha detectado como uno de los errores más comunes? Bueno, pues que nos puede, las ganas de querer poner mucha información pensando que esa es la solución. Bueno, tenemos que poner siempre mucho cuidado en la información que mostramos, en la actualización de los datos y sobre todo que sean comprensibles para todos. Bueno, esto es HIC. Vamos a poner más adelante un ejemplo de digitalizar este tipo de paneles para precisamente con casos prácticos que tenemos reales en las empresas. Bueno, recogida de datos. Pero esto está muy bien, pero bueno, tendremos que recoger los datos, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues hablando un poco de digitalización, tanto lo que es digitalizar,
La digitalización va simplemente en un cambio de cómo hacemos las cosas, pero no en el fondo qué hacemos. En definitiva, un documento tiene información, ese documento puede ser físico o virtual, pero lo que necesitamos es realmente la información. Y ese ciclo de información es el que mostramos aquí a continuación. Esto partimos de un punto en el que recogemos en planta información. Aquí estoy hablando y sobre todo planteando el tema de formularios digitales, porque son soluciones económicas, porque son gratuitas, y nos permiten disponer de datos de una manera inmediata en cualquier planta. En cualquier planta, en cualquier servicio, todo lo podemos registrar con un formulario de Forms, por ejemplo, en este caso, ahora lo mostraremos, y poner a continuación a nuestra disposición la información en una base de datos, que puede ser una tabla Excel, puede ser un Access, un SQL, puede ser cualquier cosa. En el momento, de manera que ya tenemos datos disponibles para trabajar. Una vez que tenemos esa información, debemos decidir qué hacemos con ella. Para eso, digamos, diseñamos un flujo de información y luego automatizamos el qué sucede cada vez que llega un dato nuevo a esa información. Con esa información y ese envío de información, de datos, lo que vamos a poder es tener interfaces o tener herramientas con las cuales visualizar esos datos y tomar decisiones. Todo en un ciclo continuo que lógicamente puede ser actualizado en todo momento. La gran diferencia es que vamos a tener información real en tiempo real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de una manera un poco más técnica, pues se estructuran esos datos, se generan datos significativos. O sea, el metadato es simplemente la transformación digital de un dato. Es información que podemos gestionar con vías digitales. Vamos a poder utilizar herramientas de explotación, gráficos, Power BI, por ejemplo, es el más conocido para montar cuadro de mando, etcétera. Pero lo más importante para mí es el punto 4. Vamos a poder disponer de información siempre, en todo momento, siempre información actual y actualizada. Y además, sin esfuerzo de recopilar esa información. Eso está muy bien para las personas que nos ha tocado alguna vez preparar, digamos, reportes o directamente tener que vigilar estar pendiente de los indicadores de planta. Bueno, vamos a empezar con la parte de las aplicaciones prácticas. No sé, a ver si tenemos ahora mismo alguna cuestión. Voy a mirar el chat un momento. Vale. En principio no tenemos ninguna duda. Perfecto. Venga, pues nada, seguimos. Ok. Bueno, vamos a poner un ejemplo que es un ejemplo clásico, pero simplemente revela las necesidades que muchos entornos tenemos de recoger información y cómo recogemos las informaciones. En gran cantidad de empresas, de negocios, todavía seguimos utilizando el papel. A mí me encanta el papel, ¿eh? Me encanta el papel para, por ejemplo, los libros. Pero para trabajar tiene grandes desventajas y es que dependemos, en cualquier caso, es información que se queda aislada. Son islas de información que necesitamos recopilar en algún momento del día, necesitamos procesar en algún momento del día, porque depende también de cada persona cómo contribuye. Y esto pueden ser perfectamente parte de mano de obra, albaranes de entrega, de salida, lo que son incidencias, problemas de calidad, solicitud de vacaciones, cualquier cosa puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo en el cual simplemente la gestión de los vales de almacén, oye, necesito un par de guantes, necesito un chaleco, necesito casco, necesito una serie de elementos para soldar. Todo esto se pide a través de un vale de material en papel y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a explicar cómo lo hemos transformado en una gestión digital de información y qué hacemos con esa información. Entonces, primer paso, diseñar un formulario utilizando en este caso es Microsoft Forms, es totalmente gratuita, en el cual simplemente vamos a pedir al solicitante que nos diga, espero que estéis viendo eso, espero que también, sí, la pantalla siga compartida, perfecto. Vale, pues aquí tenemos la aplicación. Nosotros vamos a identificar una persona, vamos a decir el número del pedido, pues 2345, ahí. Cuando lo queremos para mañana. ¿Y qué queremos? Por ejemplo, EPIs y nos muestra las EPIs que necesitamos o queremos consumibles, por ejemplo. Vamos a decir que queremos unos discos, nos muestra
cuáles son los discos que tenemos disponibles en nuestra empresa y decimos, venga, pues ya está, ¿qué cantidad quieres? Pues quiero 2 discos, ¿vale? Y enviamos. Esto es un vale de almacén. Acabamos de generar una necesidad, definir cuándo lo queremos y esta información lo que va a hacer es pasar directamente a la nube, está almacenada en nuestro entorno, en nuestra licencia de Microsoft, en este caso, que puede ser cualquier otra cosa, y con esto ya vamos a tener información de cuántos vales de almacén, qué materiales, quién pide de manera automática. Aquí no hay que hacer nada. Aquí cada una de las personas que va pidiendo va colaborando y va entregando esa información. Pero es que además lo mejor es que vamos a poder tener toda esa información, en este caso, metida en una tabla Excel, que nos va a servir precisamente, este es el apunte que acabamos de hacer, si no me equivoco, consumibles, correcto. De manera que vamos a tener un registro de las necesidades de las personas, de quién, de cuánto, cómo se van consumiendo, sin haber tocado nada. A partir de aquí ya podemos analizar como inteligencia de negocio o simplemente una tabla dinámica. Vamos a poder tener datos, información que nos va a permitir evaluar efectivamente qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo y demás. Y aquí simplemente se ha producido o sea, la persona que lo ha solicitado desde cualquier sitio, no ha escrito nada más que en el formulario. Con lo cual, no hay nadie luego posteriormente procesando esta información. Aquí no estamos despilfarrando nuestro tiempo ni el tiempo de nuestro equipo. Esto visualmente o digamos de forma esquemática, lo que hemos hecho es esto, es utilizar una aplicación, un formulario que vuelca datos a una tabla. Este es el caso más sencillo y como digo, esto puede ser vale de almacén, puede ser parte de mano de obra, pueden ser cualquier tipo de documento que podamos imaginar ahora mismo. Un checklist, por ejemplo, que tenemos que hacer de revisión, de inspección. Oye, voy a ver cómo están los sistemas antiincendio, voy a ver cómo está la sala de compresores, voy a ver cómo... Bueno, todo este tipo de sistemas directamente con un formulario lo podemos ir recogiendo. Vamos a ver otro ejemplo similar en el cual, bueno, pues desde nuestro puesto de trabajo, allí donde se produce, vamos a poder declarar una incidencia o un producto no conforme. Partimos de la misma base, nosotros tenemos acceso a un teléfono móvil, no hace falta ni tablet siquiera, un teléfono, una tablet, un puesto de ordenador, da igual, y lo que hacemos es, bueno, pues abrimos nuestra aplicación y indicamos cuál es la incidencia. Damos un nombre, oye, soy esta persona, en la línea de producción. Esto está basado en un caso real de un cliente nuestro. Definimos el código del artículo y aquí tenemos distintas opciones. Declarar una parada, un producto no conforme, pérdida de velocidad u otros. En función de las opciones que elijamos, vamos a poder ofrecer al usuario distintas opciones. Y eso, ¿qué nos va a permitir? Estructurar la respuesta. Las personas ya no van a tener que inventarse la narrativa distintas para hablar de lo mismo, sino que nosotros les ofrecemos una serie de opciones que nos van a permitir hacer un análisis posterior de las incidencias, por ejemplo. Todo de una manera estructurada. Por eso es importante pensar primero qué vamos a hacer. Seleccionamos, en fin, cualquier cosa. Tenemos productos, opciones, tarros, etc. Con lo cual, nosotros en este momento lo que hacemos ya es lanzarlo y automáticamente tener estadísticas. Esto solo es de la aplicación, no hemos conectado todavía nada más. Podemos dar el siguiente paso, el siguiente nivel. Una de las cosas que quería decir es que todas estas herramientas son muy flexibles. Es decir, es muy raro que definamos un proceso, que lo tengamos súper claro desde el minuto uno y no haya cambios. En nuestra experiencia siempre hay cambios, siempre se incorporan mejoras, siempre se incorporan nuevas ideas, viendo la potencialidad que tenemos. Entonces, mi recomendación, cuando queramos digitalizar Lean, tenemos que hacerlo con aquellas herramientas que nos permitan ser, digamos, que nos permitan ser muy flexibles con los cambios y sobre todo también ser autónomos con los cambios, porque todo esto lo puede hacer cualquier usuario. No hace falta conocimientos avanzados para nada. Entonces, a la hora de definir, ya digo, es muy importante la posibilidad de ser capaces de actualizar la información que vamos necesitando porque nos va a encorsetar muy poco. O sea, es decir, vamos a poder ir modificando y fluctuando y avanzando en función de nuestras necesidades. Bueno, como decía, podemos hacer cosas más sofisticadas. Este mismo formulario, mediante
una aplicación de Microsoft, que también es gratuita, Power Automate, vamos a poder conectarlo con distintas funcionalidades y hacer otras cosas más sofisticadas, como es el análisis de la información. A través de ese volcado de datos a la Excel, nosotros llevamos la información a Power BI. ¿De acuerdo? Veamos un momento qué es Power Automate. En Power Automate lo que tenemos es una serie de estructuras, ¿de acuerdo? Donde nosotros conectamos distintas aplicaciones. En este caso, como es de Microsoft, conectamos fundamentalmente aplicaciones de Microsoft. ¿Y qué es lo que hacemos? En este caso, por ejemplo, así se nos abre, lo que vamos a hacer es visualizar cómo ante un evento, estamos en directo, aquí está. En el momento que nosotros enviamos información a un documento y lo registramos, podemos decidir que en función de esa información, por ejemplo, informemos mediante un email, un aviso, una notificación push en el móvil, cualquier cosa, a las personas afectadas, a las personas implicadas, con lo cual no solamente generamos una incidencia, sino que ya nos ponemos en contacto con las personas implicadas para que empiecen a tomar decisiones en el momento en que se producen los eventos. ¿De acuerdo? Eso es lo que viene aquí representado con este email, que este es un caso real, que cada vez que hay un problema de producto no conforme que se denuncia y tiene que ver, por ejemplo, con es un tipo de producto y demás, y se tiene que intervenir el departamento de calidad, efectivamente recibe calidad una notificación push con toda la información relativa al evento para que pueda ser consciente de él. ¿De acuerdo? Esto, lógicamente, además viene complementado pues, con toda la parte de análisis mediante Power BI, pues en la cual podemos ver todo el histórico de problemas, histórico de datos, etcétera, etcétera. Y aquí no hemos intervenido. Solo esto está concatenado todo y es la información. En el momento que se genera, ya aparece aquí reflejada para que podamos tomar acciones. ¿De acuerdo? No perdemos tiempo en analizar, puede que sí, ¿vale? En tomar la decisión, pero desde luego en recabar los datos en absoluto. Aquí tenemos, por ejemplo, antes teníamos las incidencias. Esto es un informe paralelo también con los mismos datos relativos a productos no conformes. Vale, pues este es un caso real, hemos ocultado la identidad, pero bueno, es un caso que está funcionando. ¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, 5S. 5S es una herramienta hiperclásica de Lean Manufacturing, la gestión del orden y limpieza en el puesto de trabajo. Bueno, pues aquí, ¿qué hemos hecho todos siempre? Pues a partir de una hoja Excel hemos cogido y hemos reflejado los datos de nuestras auditorías 5S. Hemos hecho nuestras preguntas, tenemos nuestra evaluación. Con Excel no podemos funcionar perfectamente. Yo diría que uno de los grandes inconvenientes de Excel es cuando tengo que compartir esos datos, por ejemplo, con más personas o con más plantas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Bueno, a través del uso, por ejemplo, de Power BI. Power BI podemos hacer un cuadro de mando conectado a una Excel, ¿de acuerdo? Y en el cual visualicemos de una manera mucho más amable, mucho más cercana y más comprensiva la información que necesitamos para gestionar la evolución de nuestro proceso, de nuestra metodología 5S en planta. Ayer, repito, estos son con herramientas totalmente disponibles y comunes para todo el mundo. Ayer comentábamos en la charla que dio SmartLean que hay soluciones, de hecho esta solución nos gusta mucho porque la utilizamos muchísimo, son soluciones ya totalmente cerradas para hacer 5S de una manera todavía más fácil que con una hoja de Excel, porque viene ya totalmente programada, viene totalmente conectada a la nube y es capaz de generar de forma automatizada estos informes. En resumidas cuentas, nosotros solo tenemos que hacer la auditoría 5S y todo el reporting y toda la disponibilidad de datos y la identificación de usuarios y demás viene servida. Aquí en este caso, por ejemplo, yo sí recomiendo pasar desde nuestra solución particular o desarrollada a una solución ex profeso para el sistema porque tiene mucho sentido, es muy especializada y realmente da más potencia que lo que podamos hacer nosotros. Vamos a pasar ahora a la aplicación digital o la digitalización del modelo de gestión de intervalo corto, que es lo que comentábamos antes. Oye, ¿cómo digitalizamos estas reuniones, esta información de las reuniones
que tenemos en nuestra planta para control de indicadores. Bueno, pues lo clásico siempre es, bueno, como decíamos, partimos del modelo base del panel físico donde vamos recogiendo datos, ¿vale? Pero, claro, todo esto viene normalmente de una tabla Excel, de una base de datos, donde todos estos indicadores de calidad, servicio, coste, de seguridad, etcétera, etcétera, se van recogiendo. Entonces, ¿cómo podemos digitalizar ese panel? Bueno, pues la solución parece lógica, ¿no? Simplemente con una tabla Excel que pueda agrupar todos esos datos en los cuales los indicadores aparezcan ya resumidos en función de la fecha que seleccionemos, etcétera, etcétera. Bien, un proceso bastante sencillo y bastante natural, ¿de acuerdo? Aún así, el panel para lanzar, sobre todo la metodología, es muy, muy útil, sobre todo para generar equipo, ambiente de equipo y que se plantee el debate, ¿de acuerdo? No se genera el mismo debate en una pantalla que en una pantalla. Bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Bueno, pues si esos datos, en lugar de hacer una tabla Excel, que nos va a llevar mucho tiempo y demás, los pasamos a Power BI para visualizarlo de una manera más enriquecida. ¿Cómo lo hacemos? Pues así. Directamente tenemos nuestro panel de gestión GIG en indicadores que pueden utilizar el código rojo-verde que hemos comentado antes para manifestar si efectivamente nuestros valores, nuestros indicadores de planta están o no en los niveles que estamos estableciendo o fijando como objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es muy, muy, muy lógica. Nosotros vamos a darle una vuelta más. Es decir, pasamos a recoger la información a través de, como hemos comentado otras veces, un formulario. ¿Vale? Ya tenemos la información, recoger el formulario, los indicadores, los valores de planta. Oye, pues nivel de seguridad, número de accidentes, nivel de auditorías, costes de no calidad, incidencia de no calidad. Vamos a ver el OE cómo está. Todos esos datos los recogemos en un informe que, mediante este círculo que ya hemos visto antes, esta conexión entre Forms, Power Automate, Excel, Power BI, transformamos efectivamente en un cuadro de mando de Power BI. De manera que hemos digitalizado completamente la recogida de datos que necesitamos para hacer las reuniones de HIC. Ahora vamos a pasar al clásico, entre los clásicos, que es el control de producción. Los famosos indicadores KPI, los indicadores de producción, de eficiencia, y vamos a hablar en concreto del OE. Bueno, recoger datos del OE. Industrialmente, el OE, bueno, lo vamos a definir así de una manera muy breve. El rendimiento de nuestros procesos productivos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a medir el OE a través del producto de tres factores, que es la disponibilidad de los equipos, la calidad o coste de no calidad y el rendimiento o la eficiencia operativa de los equipos. ¿Para qué? Pues bueno, pues para en definitiva, conceptualmente es muy sencillo, ver cuántos despilfarros tenemos del tiempo total disponible frente al valor el tiempo en el que realmente estamos aportando valor a nuestros productos. Conceptualmente es un concepto pues eso, muy sencillo de hacer. Llevarlo a la práctica ya cuando ya tenemos varias líneas, multitud de productos en línea, cuando tenemos tiempo de ciclo no perfectamente definidos, etcétera, etcétera, comienza ya a tener su cierta dificultad, sobre todo cuando tenemos mucho volumen, a la hora de identificar cuándo empieza y cuándo acaba la fabricación del producto, etcétera. Bueno, esto industrialmente se ha venido haciendo con soluciones MES, que son soluciones de captura, sistemas de captura de datos en planta, que hay soluciones fantásticas, muy buenas. Tienen un inconveniente, suelen ser bastante caras, ¿de acuerdo? Y necesitan que tengamos nuestro proceso suficientemente maduro para que sea plenamente útil, porque si nuestros procesos cambian de manera continua o no somos capaces de mantener un proceso estable en su operativa, los sistemas MES son más rígidos, digamos, de lo que nosotros necesitamos. Entonces, tradicionalmente, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos desarrollado cantidad de herramientas cada una para medir el OE. De hecho, nosotros aquí os muestro una que tenemos en nuestra planta de descarga gratuita. Es una plantilla de Excel en la cual podemos calcular para distintas referencias los OE diarios. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, fenomenal. Bueno, siguiente paso, ¿cómo lo mejoramos esto? Vale, vamos a ver cómo podemos montar nuestro propio sistema MES basado, por ejemplo, en aplicaciones de Microsoft 365, con nuestras herramientas, con lo que tenemos todos. ¿De acuerdo? Primero, diseñamos un formulario con forms, como ya hemos visto. La información de ese formulario la llevamos
mediante Power Automate a una tabla Excel o una tabla SQL o lo que nosotros queramos. La Excel, por ejemplo, es lo más sencillo. Y a partir de esa información, en continuo, la analizamos con nuestra aplicación con nuestro cuadro de mando de Power BI. Vamos a verlo como un ejemplo. Bueno, tenemos nuestro formulario de registro que nos va a permitir, vamos a ver si nos lo abre. Fijaos, nos va a ofrecer una serie de productos, nos va a ofrecer una serie de opciones y luego nos va a preguntar qué queremos hacer. Cuando declaramos un inicio, y entonces nos pide la cantidad. Cuando declaramos el final, y entonces aquí ya introducimos información de, bueno, cuántas he terminado bien, cuánto he rechazado, ¿de acuerdo? Si hay rechazadas, ¿por qué? ¿Vale? Todo es condicional, todo es en función de lo que vamos necesitando. Bien. Pero es que también podemos registrar las incidencias. Quiero decir, en planta, si tenemos un teléfono móvil, un terminal, una tablet, tenemos un ordenador, somos capaces de recoger de una manera muy sencilla lo que son datos necesarios para medir nuestro OEE. ¿De acuerdo? No necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Sí, efectivamente, la participación de las personas. ¿De acuerdo? Pero hay procesos muy manuales en los cuales, por ejemplo, no es posible escanear un código de barras o que las distintas operaciones son muy variables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros mediante este formulario, que repito, lo hacemos a medida de nuestras necesidades, preguntamos lo que nosotros queremos preguntar, con esa información la llevamos, hacemos este pequeño esquema en el cual la información que recibimos la volcamos en una tabla Excel. Esa tabla Excel registra una serie de información de inicio, fin, tiempos, etcétera, etcétera, con la cual terminamos constituyendo un cuadro de mando que, entre otras muchas cosas, nos indica los OE, las incidencias, tiempo de paro, bla, bla. Esto es totalmente configurable. Es decir, nosotros adaptamos a nuestras necesidades la información que necesitamos gestionar. Somos nosotros quienes definimos qué información recogemos y somos nosotros qué información decidimos mostrar a los equipos para indicar dónde tenemos problemas, dónde tenemos incidencias, etcétera, etcétera. Y todo esto es en flujo continuo. Aquí no, la única intervención es recoger el dato, de decir inicio y fin. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos puesto, este sistema, MES, es un sistema hiper sencillo y tan barato como que si tienes licencia de Microsoft te cuesta cero, o sea, el precio de la licencia, ¿no? Con lo cual, tienes un sistema de captura de datos en planta que te permite disponer de una información ágil, medir OEs, medir parámetros de disponibilidad, lo que necesites y tomar buenas decisiones o decisiones basadas en datos. Ese es un poco el resumen de las aplicaciones o ejemplos, digamos, de aplicaciones de digitalización de herramientas Lean que estamos viendo ahora. Bueno, son 38. Vamos a ir terminando. Vamos a hablar de algunas conclusiones. En resumidas cuentas, para mí es muy importante a la hora de iniciar un proceso de digitalización de herramientas Lean, beneficiarnos de un concepto que ya tiene Lean, que es el enfoque holístico o enfoque transversal. Nosotros es muy importante, y esto no lo vemos siempre con los clientes, queremos hacer mejoras parciales que luego terminan queriendo ser mejoras globales. Y el proceso, si bien es cierto que nunca puedes empezar a analizar el proceso completo o toda la organización completa, pero es importante no perder de vista las repercusiones o las incidencias que tienen en los procesos aguas arriba y aguas abajo, en los departamentos que se relacionan, en todo el proceso o flujo propio, digamos, de la actividad. Es muy importante que tengamos en cuenta qué consecuencias, qué necesidades tiene el resto de los equipos que colaboran con nosotros. Las necesidades de producción son unas, pero tienen que estar relacionadas con la necesidad de compras, tienen que ser compatibles con la necesidad de calidad, con la necesidad de administración, con la necesidad de seguridad, mantenimiento. O sea, no trabajamos solo. Y ese enfoque es fundamental a la hora de realizar cualquier mejora en la gestión de esta información o tecnificación de Lean. ¿Por qué es fundamental esto? Porque si no, no conseguiremos que esto sea sostenible. Todos los que hemos gestionado plantas, todos los que hemos implementado metodologías Lean, lo que nos preocupa sobre todo es el mantenimiento.
Yo he visto muchas plantas en las que hay paneles abandonados con datos del año 2021 y papeles antiguos y casi casi ajados. Es muy importante que esto sea sencillo de utilizar, que nos facilite la vida para que veamos una ventaja y que realmente sea utilizado todos los días. De una manera sencilla, porque al final todo el mundo tenemos teléfono móvil, todo el mundo tenemos comunicación, más o menos conocimientos informáticos. La falta de ellos tenemos que compensarla con formación. Los medios físicos son muy económicos, porque las tecnologías hoy día no tienen un coste que impida su acceso, y lo que necesitamos es eso, es constituirlo como un hábito, como una cultura sostenible dentro. Y para eso tiene que ser fácil de utilizar. Y la digitalización pretende que el link sea fácil de implementar y de mantener. Todo ello sentará las bases de la siguiente etapa, que es el escalado y crecimiento. Vamos a tener aquí la oportunidad de sentar unas bases que nos permitan hacer una estructura y una organización fuerte, una estructura sana, una estructura que nos permita tener unos procesos robustos que puedan ampliar y puedan seguir creciendo de manera orgánica, que puedan escalarse, lo que sea. Normalmente, todos aquellos puntos débiles o debilidades de proceso que seamos capaces de detectar y solventar ahora, nos van a beneficiar a la hora de evolucionar en el futuro con necesidades que aún no sabemos ni cuáles son, pero que se van a plantear seguramente. Y esto también está relacionado con la viabilidad de las soluciones que apliquemos. Tenemos que buscar soluciones, como decía antes, que sean flexibles, que nos permitan crecer, que sean ampliables y que en un momento dado, si agotan su capacidad, por así decir, frente a nuestras necesidades, seamos capaces de poder hacer una migración a otra herramienta o a otra utilidad más potente. No deberíamos quedarnos encerrados con desarrollos específicos o herramientas rígidas bueno, no tengamos capacidad, digamos, de intervenir, porque al final los clientes somos nosotros, las necesidades las tenemos nosotros, las necesidades de solucionar problemas las tenemos nosotros, y la tecnología tiene que ser nuestro partner. No nos puede condicionar, no nos puede limitar en ese sentido. Bueno, y pues por mi parte eso es un poco lo que quería comentar. Ahora se puede abrir un turno de debate, de preguntas. No sé, voy a abrir ahora el chat a ver cómo estamos para ver si tenemos alguna cuestión. Os animo a preguntar lo que necesitéis. Vale, perfecto. Ok. ¿Alguna duda? ¿Estáis utilizando actualmente alguna de estas aplicaciones o estáis, no sé, iniciando el camino de la digitalización de documentos, oye, los partes de hora que a mí particularmente me han dado mucho trabajo, o no sé, o recogida de estado de la planificación? El grado de avance de la planificación, por ejemplo, es un clásico también. Oye, cuánto se ha producido y demás. Si queréis podemos incluso abrir el micro, levantáis la mano y os damos paso. Yo ya te digo, todo esto son ejemplos, todo lo que hemos mostrado ahora mismo son ejemplos que estamos poniendo en práctica en empresas de todos los tamaños, ¿eh? No penséis que esto es ni hay que ser muy pequeño ni hay que ser muy grande, ¿no? Simplemente que tengas inquietud bueno, por querer avanzar, y sobre todo que te des cuenta que hay algo que no está bien cuando el papel te entierra, cuando tienes que dedicar muchas horas a gestionar información, que te faltan datos de otros datos que necesitarías, que no tienes idea o capacidad o conocimiento de cuál es tu capacidad, si necesitas más personas o menos, intuyes que eso no resuelve tu problema. En fin, necesitamos información para gestionarlos más allá, lógicamente, de los principios de eficiencia de Lean. Tenemos que poder materializar Lean a día de hoy con los medios de hoy. Y para iniciar ese camino se puede hacer de una manera muy sencilla con herramientas al alcance de todo el mundo. Muy bien. A ver. Me Vale. parece que no hay ninguna consulta. No, parece que no.
Así que nada, bueno, cerramos ahí la sesión si queréis y cualquier duda, como siempre, pues a vuestra disposición. Tenéis ahí los datos de Miguel Ángel y los del colegio, pues ya los conocéis, así que nos vemos en la siguiente. Miguel Ángel, un Perfecto. placer. Muy bien. Ha sido un placer para mí también. Muchísimas gracias por todo. Espero Venga, hasta que os luego. haya interesado. Venga, hasta luego.